La clase anterior lo que estábamos haciendo era revisar la guía, pero en sí estamos viendo ejemplos de lo que era convergencia y convergencia no uniforme de funciones. Ahorita lo que vamos a hacer es estudiar una de esas consecuencias de la convergencia uniforme. Entonces, estamos hablando de sucesiones de funciones. Y específicamente teníamos el concepto de lo que era la convergencia uniforme. En este concepto, lo que teníamos era una sucesión de funciones, fn, y ponemos doble flechita, converge a f, en un conjunto, llamémosle A, si cuando n es grande, la función fn como función está cerca de f en A. Bueno, ¿qué significa que como función esté cerca? Significa que la diferencia para cualquier x es pequeña. Entonces la forma como lo podíamos caracterizar era como tomar el supremo de x variando en el conjunto A de la diferencia de f de x con fn de x. Entonces, si este supremo era pequeño, y lo que podemos decir era que el límite, cuando n va para infinito, de este supremo es 0. Entonces, es una forma de entender la convergencia uniforme con este límite, aunque se puede escribir, bueno, que usando la definición de límite, que el supremo vaya para 0, esto es lo mismo que decir que para todo epsilon existe una constante n que va a depender solo de epsilon, tal que la diferencia fn de x con f de x es menor que epsilon, sin importar quién sea x, dentro del conjunto donde está definida esta función. De la guía teníamos 3 ejemplos específicos de cómo la convergencia de funciones continuas no significaba necesariamente que las funciones iban a ser continuas, que la función límite no iba necesariamente a ser continua. Pero nosotros hemos estudiado sucesiones de funciones antes, en un caso particular, que era el caso de series de funciones, series de potencias. Pues las series como tal son funciones. Entonces, hablar de series de funciones en sí es similar a hablar de sucesiones de funciones, porque las series son un tipo de sucesión. Y nosotros teníamos algo muy especial en estas series de potencias, que era que podíamos derivar y podíamos integrar. Y las series de potencias, si una función se expresaba como serie de potencias, su derivada se expresaba como la derivada de la serie de potencias, que era derivar como un polinomio, y la integral de una forma muy parecida. Y bueno, en las series de potencias, básicamente lo que tenemos era el resultado de convergencia uniforme. En series de potencias, básicamente teníamos un resultado que el radio de convergencia de una función y su derivada eran las mismas. Y lo que mencionamos en la clase anterior es que no necesariamente hay convergencia uniforme en todo el intervalo, pero si uno cierra un poquito el intervalo, ya que derivar e integrar, o en el sentido antiderivada, es algo local, podemos acercarnos al punto en un lugar donde haya convergencia uniforme. ¿Ok? Bueno, entonces, la convergencia uniforme es bastante fuerte porque nos dice que las funciones están cerca. O sea, no que puntualmente los puntos se acercan, sino que mi función se parece en todo el conjunto a la función f, cuando n es grande. Porque en los otros casos de convergencia puntual, lo que tenemos es que se va a ir pareciendo, pero en todo momento hay puntos que están cerca del límite y otros que están lejos. O puede pasar, esto puede pasar,
pero en la convergencia uniforme eso ya no se permite. ¿Okay? Entonces vamos a probar que si tenemos una sucesión de funciones continuas que converge uniformemente, entonces el límite tiene que ser continuo y de forma similar con las integrales, con el valor de la integral definida. Con la derivada no es tan sencillo el resultado. Bueno, con la derivada vamos a tener que pedir un poquito más y el asunto es que la conversión uniforme no nos va a garantizar que la función sea diferenciable. Lo que nos va a garantizar es que la derivada de la función sea lo mismo que el límite de las derivadas. Pero ocupamos unas hipótesis adicionales. Ok. Bueno, veamos primero lo que dice Cauchy. Entonces recordemos el Cauchy que ha aparecido en sucesiones, que ha aparecido en integrales, incluso en integrales impropias. Y el Cauchy nos decía que si teníamos, bueno, la versión primera era que si teníamos dos sucesiones cerca, entonces si se acercaban infinitamente, entonces iban a converger a un límite. Luego teníamos sumas de Riemann, que si las sumas de Riemann estaban cerca, entonces convergeríamos a algún límite. Aunque, si recuerdan, cuando probamos Cauchy en integrales, habíamos dado la versión de sucesiones para una pequeña parte. Pues, que ese es el Cauchy con el que vamos a contar la mayor parte del tiempo. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Este supremo en sí es como una distancia entre las funciones. O sea, básicamente el supremo va a ser la distancia de dos funciones. Vea el punto donde difieren lo más y esta va a ser la distancia de las funciones. Y aquí lo que tenemos es que convergencia uniforme me dice que las funciones como tal están cerca. Entonces, Cauchy va a decirnos que esta condición es equivalente a decir que parejas de funciones en esta sucesión van a estar cerca cuando n es grande. Entonces, tenemos un resultado de Cauchy que es que Fn converge uniformemente en un conjunto si para todo parámetro epsilon positivo va a existir un valor n que va a depender solo de epsilon, tal que el supremo x variando en el conjunto Tfn de x con Fm de x, este supremo va a ser menor que epsilon siempre que n y m estén por encima del n grande. Aquí me faltó una i. Sí y solo sí. Entonces tenemos esta condición de Cauchy que nos va a decir para que el límite exista, para que haya una convergencia uniforme en este límite, las parejas de funciones van a ir acercándose mucho. ¿Ok? Y hay una parte de esta prueba que es, bueno, usualmente hay una parte de la prueba que es más sencilla que otra. Y es partiendo de la definición que conocemos. ¿Cómo la convergencia uniforme nos dice que se satisface la condición de Cauchy? Entonces la prueba sería, pensemos en este lado, convergencia uniforme implica condición de Cauchy, que sería que dado un epsilon mayor que 0, sabemos que existe un n grande, de tal forma que Fn
de x menos f de x es menor que epsilon para todo n mayor o igual que el n grande. Esa es la definición de convergencia uniforme. ¿Cómo podremos pasar de aquí a este supremo? Tal vez aquí agregar, no puse el supremo, entonces voy a ponerle para todo x en A. Y ¿saben qué? Cometí un error aquí. No, aquí está bien. Y, perdón, no, estaba pensando mal. Sí, con menor estamos bien. Ok, ¿quién me puede decir cómo podemos hacer para usar esto y probar este de aquí? Profe, tal vez de alguna forma, bueno, intuitivamente, como nos dice, como que todas las funciones están cerca de una. Sí, Entonces, como seguir esa idea, y todas las funciones están cerca entre sí. sí, ok. Sí, es la desigualdad triangular. Digamos, esa idea de que estar cerca entre sí, de cierta forma la transitividad, es esa desigualdad triangular. Simplemente la tenemos que aplicar para todos los valores al mismo tiempo o con el mismo parámetro, ¿verdad? Porque aquí yo puedo agregar que Podríamos f, sumar y quitar, podría ser. sí, sí, usualmente lo que hacemos es sumar y quitar. Pero déjenme poner aquí otra hipótesis o la misma hipótesis, pero con diferente variable, que es que fm menos f de x es menor que epsilon. Esta no la voy a poner si, para todo, nada más voy a poner si m es mayor o igual que n, ¿verdad? Entonces aquí podemos usar una desigualdad triangular, ¿verdad? Que sería, como dice Dixon, cuando usamos esta desigualdad triangular, lo que hacemos es, queremos acotar esta diferencia, ¿verdad? Queremos acotar la diferencia fn de x menos fm de x. Y la desigualdad triangular nos dice, bueno, fn está cerca de f de x, fm también está cerca de f de x, entonces la diferencia debería estar cerca de cero. Y aquí lo que hacemos es, como dice, sumamos y restemos. Entonces esto es, voy a ponerle de una vez es menor o igual que fn de x menos f de x más f de x menos fm de x. Aquí básicamente sumamos este valor y lo restamos por otro lado. Bueno, ahí se compensan. Y la desigualdad triangular nos dice, si usted corta con el valor absoluto, va a tener que la diferencia, que la suma de estos valores es acotada por la suma en valores absolutos. Y la hipótesis nos dice que cada uno de ellos es menor que epsilon. Esto es menor que epsilon más epsilon. O sea, esto es menor que 2 epsilon. Y bueno, aquí nosotros sabemos que poner un 2 epsilon es lo mismo que poner un epsilon, ¿verdad? Y en realidad lo que podemos hacer para que quede un epsilon es haber puesto epsilon medios aquí y epsilon medios acá, pero no hace mucha diferencia, ¿verdad? Entonces vean que aquí, de hecho este n que está aquí es el mismo n de la convergencia uniforme, ¿verdad? Y, bueno, solo que para epsilon medios, si queremos decir en parámetro de epsilon. ¿Okay? Veamos qué pasa del otro lado. Bueno, aquí tal vez no lo dije, f es el límite de la función fn, ¿verdad? Cuando subimos que f converge uniformemente,
Aquí estamos suponiendo que Fn converge a una función f. Tal vez debía haberlo mencionado. Pero empecemos del otro lado. ¿Okay? Supongamos que tenemos la condición de Cauchy. Entonces, veamos qué pasa del otro lado. Que sería, suponga, existe un n que va a depender de epsilon, tal que esta resta fn de x menos fm de x es menor que epsilon, ¿verdad? Y esto es para todo x en A. Bueno, aquí de nuevo cambié el supremo por decir que se cumple para todo, pero eso es equivalente, ¿verdad? Acotar la función, acotar las restas para todo x es lo mismo que acotarla para el supremo. Ok. Entonces, primera pregunta. Ok, queremos ver que f converge, que fn, la sucesión de funciones, converge de forma uniforme, ¿verdad? Pero antes de siquiera verificar esta convergencia, necesitamos lo que necesitamos es un candidato o una función f donde converja puntualmente, ¿verdad? Recuerden, en los ejercicios que hicimos la semana anterior, lo que habíamos dicho era primero calculamos el límite de las funciones, de las sucesiones de funciones, y luego vemos si este límite es o no es uniforme. ¿Okay? Entonces, primero tenemos que responder una pregunta. ¿Este límite existe? Aquí es una pregunta. ¿Será que este límite existe? O sea, para todo x en A, si este límite fn de x, cuando n va para infinito, existe. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Podremos mostrar, antes de siquiera pensar si esta convergencia es o no uniforme, pensemos, ¿existe ese límite? Sí, profe, yo pensaría que tal vez sí, porque lo que estamos diciendo es que todas nuestras funciones o toda la sucesión de funciones van a ir acercándose a partir de un n en específico. O sea, a partir de un x mayor a un punto específico. Sí. Ok. Bueno, eso se llama la condición de Cauchy, pero para sucesiones. Esto que está aquí nos dice que esta sucesión, perdón, es de Cauchy. ¿Verdad? ¿Qué es lo que decía Dixon? O sea, fije el X un momentito. Esto nos dice que los fn de X están muy cerca, ¿verdad? Fn de X de fm de X. Eso significa, o sea, esa era la definición de que la sucesión es Cauchy. No importa cuál X usted me dé, la sucesión va a ser Cauchy, ¿verdad? Porque en particular satisface esto de aquí. Y para probar Cauchy de sucesiones, primero necesitamos tenerlo. Para probar Cauchy en las sucesiones de funciones, primero necesitamos tenerlo en sucesiones. Entonces tenemos que aprovecharnos de que sabemos que Cauchy se vale en sucesiones, ¿verdad? Entonces, quiere decir que existe este límite. El límite existe. ¿Okay? Entonces sería un F. Bien. Ahora ya tenemos nuestro candidato. Entonces, dado epsilon mayor que 0, queremos encontrar
queremos probar que existe un valor n tal que esta diferencia fn de x menos f de x es menor que epsilon para todo n mayor que este valor y el x fijo en A. ¿Okay? Bueno, en sí no parece tan sencillo. Tal vez no. Realmente no es tan complicado, entonces no sé si lo han visto. Pero queremos llegar a esto, ¿verdad? Y ya usamos la condición de Cauchy de sucesiones para ver que este límite existe, ¿verdad? Entonces aquí ya usamos Cauchy. Pero necesitamos realmente usar esta propiedad otra vez, de alguna forma. Entonces, de alguna forma, queremos usar esta parte de arriba para llegar a esto que está aquí. ¿Cómo será que podemos hacer eso? Hay una diferencia de una sola letra de lo que está en amarillo arriba y lo que está en amarillo abajo. ¿Saben? Borra esta M que está aquí y nos sale esto de abajo. Entonces, realmente se parece bastante. Lo que necesitamos hacer es, ¿cómo cambiamos esta M a esta F que está aquí abajo? Podemos usar límites. O sea, podemos simplemente, y voy a decirlo así, tome el límite cuando M va para infinito. ¿Eso qué significa? O sea, N, existe un parámetro N grande, dijimos que N y M eran mayores que este valor. Bueno, creo que aquí no lo puse, pero en la condición de Cauchy está ese detalle, que N y M son mayores que este valor, ¿verdad? Fije N, deje N fijo, y simplemente saque el límite cuando M va para infinito. Esto es una constante porque N está fijo, ¿verdad? Estamos viendo solo la variable M que va para infinito. Tenemos esta diferencia, puntualmente converge, y converge a este valor. Y como estamos acotando por epsilon, el límite va a estar acotado por epsilon. Bueno, hay un pequeño detalle. Realmente no va a ser menor que epsilon necesariamente. Tal vez es menor o igual. O sea, podría ser igual, ¿verdad? Es posible que aunque sea menor que epsilon, vaya creciendo y termine siendo epsilon. ¿Sí? Entonces, realmente esta condición que está aquí sí es más fuerte que la otra. O sea, no podemos sacar límites si no sabíamos que límite existía, pero ya diciendo, bueno, es de Cauchy, podemos sacar límite. Y a veces, bueno, se puede enunciar un poquito más específico, que sería que, como observación, aquí pequeño, que si tenemos una sucesión en un intervalo, entonces el límite, suponiendo que existe, de n a infinito, de xn también pertenece al intervalo. De hecho, podemos suponer, bueno, aun si fuera abierto o cerrado, el intervalo original puede ser abierto en A, puede ser abierto en B, y el resultado final tiene que ser cerrado, porque siempre se puede hacer
acercar los extremos. Entonces, de cierta forma, estamos usando esto de aquí, que aquí nos dice que Fm está en un intervalo de radio epsilon alrededor de Fn, entonces tomando límite, la diferencia no puede ser muy grande. Muy bien. Bueno. Entonces, ahora sí, mostremos, bueno, empezamos con esta condición de Cauchy porque es muy importante y la condición de Cauchy va a aparecer muchas veces cuando trabajemos sucesiones de este estilo, un espacio muy específico. Aquí el asunto, les decía que hay una distancia, que es este supremo específicamente. Entonces, esta condición de Cauchy que aquí nosotros vemos es diferente a la usual porque dice para todo el supremo en A, o equivalentemente decimos para todo X en A esto ocurre. Pero realmente es el mismo Cauchy de siempre que dice la distancia entre dos funciones es menor que epsilon. Y eso, bueno, es una condición de Cauchy que se generaliza a espacios métricos más abstractos. Entonces, aquí la idea es concentrarnos en R, pero menciono un espacio métrico. O sea, espacio métrico simplemente quiere decir que tenemos una noción de distancia que satisface desigualdad triangular, que es positiva y además es simétrica, ¿verdad? Y resulta que el espacio de funciones es un espacio métrico. Tenemos una noción de distancia dada por el supremo. Pero bueno, eso se los dejo para un curso de análisis que trabajen más espacios métricos. Ok. Bueno, lo que todos están esperando. Continuidad y convergencia uniforme implican que el límite es continuo. ¿Teorema? Sí. Fn converge uniformemente a F en un conjunto A. Solamente pensamos en un intervalo. Y Fn es continuo en A. Entonces, el límite es continuo. Especificar también en A otra vez. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo el límite puede ser? ¿Cuándo nos aseguramos que el límite es continuo? Cuando la convergencia es uniforme y las sucesiones a las que estamos tomando el límite son cada una de ellas continuas. Que es el caso que vemos como el de las series de potencias, ¿verdad? Las series de potencias. Bueno, las series de potencias, primero que todo, como sucesión son continuas, porque estamos hablando de polinomios, ¿verdad? Recordemos que el límite de una serie es el límite de una suma parcial, y sumar series de potencias es sumar polinomios. Los polinomios son continuos, ¿verdad? Entonces, el límite de las funciones, el límite de las series de potencias son funciones que van a ser continuas. Siempre van a ser continuas. De hecho, uno puede luego ver más que son también diferenciables, infinitamente diferenciables. O sea, porque es diferenciable una vez y tenemos una serie de potencias que es diferenciable nuevamente y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, veamos a ver cómo podemos hacer para probar esto. Veamos las ideas. ¿Okay? ¿Qué significa la continuidad? Sabemos que si tenemos dos valores X y Y muy cerca, entonces
sabemos que fn de x está muy cerca de fn de y. Tenemos esta parte de aquí. Y además, bueno, esto es continuidad. Continuidad. ¿Verdad? Continuidad de la función fn, ¿verdad? Los parámetros estos, cuando digo x cerca de y fn de x cerca de fn de y, van a depender de epsilon y deltas, ¿verdad? Pero intuitivamente nos dice, bueno, están cerca. Y también tenemos convergencia uniforme. fn converge uniformemente a f. Lo que nos va a decir es que n grande, voy a cambiar aquí esto por un sí. La convergencia uniforme nos dice, si n es grande, entonces fn de x está cerca de f de x. Pero voy a usar una letra diferente solo porque usé x arriba. Entonces voy a decir fn de z está cerca de fn de z. Perdón, de f de z. ¿Okay? Eso es lo que sabemos. Eso es lo que sabemos con parámetros, ¿verdad? ¿Qué tan grande es n? Depende de epsilon y un n grande. Lo mismo con la continuidad. Y lo que queremos probar es esta parte de arriba, pero quitando la n, ¿verdad? Para f. Y queremos probar, voy a ponerle solo, queremos que si f de x esté cerca de f de y, bueno, esto sí sabemos que x está cerca de y. ¿Okay? Bueno, vean lo que tenemos aquí entonces. Continuidad, continuidad y convergencia uniforme. Necesitamos mezclarlos de alguna forma para llegar a esta parte de aquí. ¿Okay? ¿Alguna idea? Bueno, piénselo un momentito. Y ahorita les pido alguna idea de cómo podría ser esto cierto. O sea, por lo menos intuitivamente, cómo podría ser esto cierto. Bueno, hay una cosa, y es cuando trabajamos en todo el cálculo, que trabajamos mucho valores absolutos o restas, desigualdades triangulares, siempre hablamos de distancias, ¿verdad? Todo el tiempo estamos diciendo la distancia es pequeña, se va acercando. Tenemos una noción de que dos objetos están cerca. El asunto es que cerca usualmente no es cerca, sino es arbitrariamente cerca, lo que nos interesa. Entonces tengo una pregunta. Bueno, ya reflexionando, estamos terminando el segundo curso de cálculo. La noción de cercanía es una relación binaria, ¿verdad? Y de las de 150. O sea, dos parejas se relacionan si están cerca. Entonces la pregunta es, ¿la cercanía es una relación transitiva? Sí, hasta cierto punto. Ok, la respuesta, bueno, no hay respuesta buena ni mala aquí, yo creo. Depende también un poquito que sea cerca, ¿verdad? Hasta cierto punto tiene razón, o sea, realmente no lo es, pero hasta cierto punto lo es. La primera pregunta es, ¿qué significa que dos objetos estén cerca? Y como lo hemos visto, como en cálculo lo que hacemos es aproximar, lo que decimos es, bueno, estar cerca quiere decir hay un parámetro, ese es el epsilon, que siempre nos aparece, pero digamos que cerca puede ser 1 kilómetro. Si hablamos de ciudades o lugares así,
Entonces, alguien me puede decir, bueno, cerca es 1 kilómetro. Entonces, esta relación es transitiva, ¿verdad que no? O sea, si yo tengo una ciudad A y una ciudad B, y la distancia es 1 kilómetro, y luego tengo otra ciudad C, que está a distancia de 1 kilómetro de B, no significa que la distancia de A y C que como tal estén cerca, ¿verdad? Puede ser como un punto intermedio que no esté lejos de ninguno, pero tal vez la distancia de A y C es 2 kilómetros. Entonces, no es una relación de equivalencia, pero casi que sí, ¿verdad? O sea, están cerca, pero ya no a 1 kilómetro, sino cerca a 2 kilómetros. Entonces hay que debilitar un poco qué significa que estén cerca. Bueno, aquí, si fuera de equivalencia, queremos llegar a probar esto de aquí, podríamos hacer como transitividad, ¿verdad? Pasar este está cerca de este, está cerca de este y luego del otro. Usemos primero la hipótesis en amarillo. La segunda hipótesis de continuidad de convergencia uniforme. Okay. Voy a agregar esta hipótesis arriba, X está cerca de Y. Entonces, para meter N, vamos a decir lo siguiente. F de X está cerca de F de N de X. Usando que Fn converge a F. Y F de Y está cerca de Fn de X. Usando nuevamente que Fn converge a F. Entonces, vean que ya usamos la convergencia. O sea, realmente ocupamos la convergencia uniforme para que el parámetro se estandarice, ¿verdad? Que esta distancia, esta cercanía no dependa ni de X ni de Y para que no haya ningún problema. Y lo que nos hace falta es agregar la continuidad, ¿verdad? Fn de X. Ay, aquí cometí un error. Esta era F de Y, ¿verdad? Fn de Y. F de Y está cerca de F de N de Y. Ahora sí, la hipótesis que nos hace falta usar es la continuidad, que nos va a decir Fn de X está cerca de Fn de Y. Esta es continuidad. Okay. Entonces, básicamente estamos usando transitividad, ¿verdad? Cuando uno usa la desigualdad triangular, la transitividad de esta relación, que es una pseudo transitividad, usamos un parámetro epsilon, quiere decir que por desigualdad triangular vamos a encontrar un parámetro de 3 epsilon. Entonces, aquí está la idea, veamos la prueba, pongamos los parámetros y formalicemos. Entonces, damos la prueba. Primero que todo, deberíamos fijar un valor, porque uno dice es continua a un punto X. Entonces, como aquí lo estaba haciendo informalmente, nada más dije si X y Y están cerca, bueno, realmente tenemos que fijar un X primero. Entonces, prueba. Vamos a fijar X. Fijamos X en A. Y el parámetro epsilon también vamos a fijarlo. Entonces, la continuidad de Fn, lo que nos va a decir es que existe un valor delta y voy a ponerle delta n y además voy a ponerle que depende de epsilon. Delta n es solo porque el parámetro no tiene que ser el mismo delta para toda la solución, ¿verdad? F10 puede tener un delta 10, F100 va a tener un delta 100 y así sucesivamente. Pero la definición de convergencia nos dice que si esto ocurre, el valor absoluto de Fn de X con Fn de Y, perdón, no dije que ocurría. Lo que queremos es que X esté cerca de Y. Entonces,
existe este delta tal que si la diferencia entre X y Y es menor que este delta, entonces la diferencia entre Fn de X y Fn de Y es menor que epsilon. Bueno, esta es la continuidad. Esa es la continuidad. Nos hace falta ver convergencia uniforme. Que existe un n grande, dependiendo de epsilon, tal que si n es mayor o igual que este n grande, entonces el valor absoluto de Fn con X, de nuevo, perdón, voy a, igual que antes, usar Z, para no usar lo mismo, f de n de z menos f de z es menor que epsilon. Y esto es para cualquier z. Entonces, bueno, la idea intuitiva ya nos dice cómo resolverlo, nada más hay que manejarlo con cuidado. Lo que vamos a hacer es el punto de partida, queremos que f de x con f de z sea pequeño, ¿verdad? Necesitamos determinar un delta para medir qué tan pequeño es. Pero como empezamos, como lo que queremos es la diferencia de f de x con f de y viendo el dibujito, los extremos de este diagrama es meter primero f de n en juego. Entonces lo que vamos a usar primero es la definición de continuidad uniforme. ¿Sí? Entonces, lo que sabemos es que esto implica que, y tal vez voy a saltarme un pequeño espacio, esto implica que Fn de x menos f de x es menor que epsilon, y lo mismo Fn de y con f de y. Bueno, vean una cosa, el x está fijo. El x va a estar fijo, ¿verdad? El y no. Entonces no estamos hablando de dos puntos, no estamos hablando de dos sucesiones, sino que el y va a variar. El y puede ser cualquier cosa, pero no importa quién sea, esta diferencia es menor que epsilon por la continuidad uniforme. Aquí estamos usando que Fn converge uniformemente a F para poder usar el mismo epsilon. ¿Sí? Lo único que nos hace falta es la continuidad. Y lo que necesitamos para usar continuidad, vean que este delta n, este delta depende de n. Entonces, ocupamos un n grande, pero ocupamos fijar n grande. Entonces, algo que ocupamos es que vamos a fijar n siempre y cuando sea más grande que el n que teníamos arriba. Y luego ocupamos tomar un delta como este que está aquí. Vamos a tomar este de aquí. Entonces tome delta como delta n. Y así podemos decir, bueno, la continuidad nos garantiza que Fn de x menos Fn de y es menor que epsilon si en valor absoluto x menos y
es menor que delta n, pero delta n es el mismo delta. ¿Okay? Entonces ahora sí podemos usar desigualdad triangular combinando estas tres para tener un 3 delta. Pongámoslo aquí, esto nos dice, entonces, el valor absoluto de f de x menos f de y. Vean que la hipótesis de x y y es solo que x y y es menor que delta. El n nosotros lo tomamos, pero no aparece aquí todavía, sino que aparece cuando lo estamos metiendo. Va a decir, bueno, tome fn de x y entonces quitemos fn de x aquí, súmelo y réstelo. Lo mismo con f de y, fn de y. Y por último, este que estaba aquí antes, f de y. Bueno, se me quedó abajo porque no me quitó todo. Entonces, sumamos y restamos fn de x en negativo aquí para tener la resta de f de x con fn de x. Este fn de y lo voy a poner primero en negativo para tener esta resta y aquí en positivo para restarlo con el f de y. Entonces, estamos metiendo desigualdad dos veces, desigualdad triangular dos veces para tener estos tres objetos que se pueden comparar entre sí y decir, bueno, esto es menor o igual que en valor absoluto f de x menos fn de x más en valor absoluto fn de x menos fn de y más también valor absoluto fn de y menos f de y. Y cada uno de ellos es menor que epsilon. Entonces esto es menor que 3 epsilon. Entonces, ¿qué probamos? Si x menos y es menor que delta, f de x menos f de y es menor que 3 epsilon. Esa es la definición de continuidad. O de que el límite cuando lleva para x es f de y. ¿Verdad? Es f de x. Entonces tenemos la definición de continuidad aquí. Auxiliarmente metimos, o sea, la continuidad sabemos que era una continuidad para cada n. Y aquí realmente no usamos todos los n's a la vez, ¿verdad? Lo que usamos fue un solo n, pero que fuera grande. Claro, ¿qué tan grande tiene que ser n? Depende de epsilon, ¿verdad? Porque n es mayor que el n grande y el n grande depende de epsilon. Entonces, si ocupamos la continuidad para n arbitrariamente grande, ¿verdad? Porque un solo n no basta porque n tiene que ser muy, muy grande, ¿verdad? Conforme epsilon va haciéndose pequeño. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, vamos a hacer un receso de unos 10 minutos. Listo. Ya probamos que continuidad y convergencia uniforme nos dice que la función límite es continua. Ahora vamos a ver que también la condición de integrabilidad se puede pasar al límite. Entonces, integral, hablamos de la integral definida en un intervalo, pues, sean f de n, funciones Riemann integrables, ¿sí? Y suponga que fn converge de forma uniforme a f
Entonces, si esto ocurre, tenemos que el límite es Riemann integrable en el mismo intervalo donde estamos trabajando y se cumple que el límite, cuando n va para infinito, de la integral desde a hasta b de fn de x es igual a la integral desde a hasta b de f. Pero voy a escribir un poquito diferente. En vez de escribir f nada, voy a poner el límite cuando n va para infinito de fn x. Bueno, voy a escribirlo de las dos formas. Esta integral desde a hasta b de f de x. ¿Okay? Entonces, este resultado lo que nos dice es, bueno, la parte de abajo es el resultado, o sea, es a lo que llegamos, la integral desde a hasta b de la función límite, pero lo que quiero que observen es este intercambio de límite con integral. Límite afuera y límite adentro, ¿verdad? Que es algo que uno se ve tentado a hacer. Yo sé que no es algo que hayamos encontrado en este curso así como muy a menudo, pero si uno ve ese límite, uno estaría tentado a decir, bueno, meta límite y luego integre. Resulta que no es lo mismo. Pero si tuviéramos convergencia uniforme, nos podemos garantizar que sí es lo mismo. Y es muy fácil encontrar contraejemplos de que no es lo mismo. Es muy fácil quedar contraejemplos de las integrales específicamente porque nos hablan de área. Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de intervalo AB, digamos intervalo 0, 1. Yo puedo considerar Fn que converge a 0, lo más fácil. Pero el límite, cuando n va para infinito, de la integral desde 0 hasta 1 de f de n no es 0, que es por supuesto la integral de 0 a 1 de la función 0, ¿verdad? Es muy fácil construir un ejemplo. A lo que uno puede hacer es, digamos que aquí está intervalo 0, 1. Y yo lo que puedo hacer es como ir cortando. Quiero que la función vaya a 0. Entonces puedo como ir moviendo el límite un poquito para acá, hacer, digamos, un ejemplo es como un pico. En realidad, cualquier función continua. Digamos que esto es 1 entre n. 1 entre n, entonces tenemos un triángulo, puede ser de área 1. Y el resto de la función iría aquí. O tal vez debería aprovechar y cambiar el color. Y ya que estamos dando una función, entonces, una función así. Se puede hacer muy fácilmente. Es una función con área 1. Lo que vamos es que la altura sea 2n, ¿verdad? Base por altura entre 2, 2n. Y entonces una función lineal, aquí es fácil de escribir, ¿verdad? Porque sería f de la mitad, 1 entre 2n. F de 1 entre 2n es 2n. Entonces una función que debería ser bastante empinada, lo que podemos hacer es f de x va a ser igual a 4n cuadrado por x. Si x está entre 0 y 1 entre 2n, es una función que es lineal, o sea, la constante depende de n, pero recuerden que es función x. Luego, al revés, nos devolvemos.
Entonces sería 2n menos 4n cuadrado de x, si x está entre 2n, 1 entre 2n y 1 entre n, y 0 después de eso. Bueno, realmente el criterio nada más lo pongo aquí para ser explícito, pero el dibujo ilustra bastante. Entonces, si n se hace grande, esta función, la base se va a ir encogiendo, se va a ir haciendo para acá, el triángulo se va a hacer más alto, ¿verdad? Llega hasta 2n, entonces es un triángulo que es infinitamente grande, pero eventualmente aquí tenemos 0, ¿verdad? Entonces, empuje aquí el triángulo y aquí se va a ir haciendo 0, entonces la función converge a 0, pero no es de una forma uniforme, porque cuando uno vuelve a ver, aquí hay un pico, ¿verdad? Pero cuando n se va haciendo creciendo, cuando n es mayor que 2n, aquí este ya se volvió 0. Entonces, todo punto se va a ir para 0. El área siempre va a ser 1. Entonces, cuando sacamos el límite, no se va a ir para 0, porque va a ser 1. ¿Okay? Digamos que es como que el área se empieza a concentrar en el infinito. El área se empezaría como a concentrar en el infinito y se sale del intervalo. Pasa ahí algo medio extraño, ¿no? Pero es fácil ver que todo punto, como la función vale 0, cuando x está después de 1 entre n, entonces para cualquier valor positivo, existe un n tal que x es mayor que 1 entre n, entonces, o sea, la función es eventualmente 0. Esto es para todo valor positivo. Y en 0, vean que la función vale 0, porque empieza en 0, crece, pero vale 0 en 0. Entonces tenemos que esta integral vale 1, que no es 0. Entonces la continuidad uniforme, la convergencia uniforme aquí también es muy importante. Y es porque la integral involucra todos los puntos del intervalo, ¿verdad? Si uno integra una función y hace un pequeño cambio en un solo punto, en 2 puntos, en realidad el valor de la integral no cambia, ¿verdad? Si uno agarra un punto y lo manda lejos, como estamos hablando de área, el valor no cambia si uno le cambia un punto a la función. Pero cuando vamos de la integral, sí estamos involucrando todos los puntos del intervalo. Entonces, a la hora de sacar límite, es importante tener una regla de, bueno, para el parámetro de epsilon todos están cerca, ¿verdad? Necesitan ir a la misma velocidad. Entonces, por eso que la integral sí ocupa de esa continuidad, de esa convergencia uniforme para funcionar. ¿Sí? Bueno, veamos la prueba. La prueba, de cierta forma, se parece mucho a la prueba de continuidad. ¿Por qué? En parte, porque ustedes recuerden que la integral desde 0 hasta x de fn de x es continua para toda función integrable. Cuando usted integra una función integrable en variable x, el resultado es una función continua. Entonces, por eso es que de cierta forma se parece un poquito a la prueba de continuidad. Les voy a dar primero una prueba corta de por qué debería converger a la integral. Entonces nosotros sabemos que como fn converge uniformemente a f, entonces sabemos que dado un epsilon mayor que 0, todas estas pruebas van a depender de un parámetro epsilon. Sabemos que existe un n grande, n, depende de epsilon, tal que la diferencia fn de x menos f de x es menor que epsilon para todo x en el intervalo, en este caso estamos hablando del intervalo a, b. Estamos hablando del intervalo a, b. Entonces, bueno, recuerden que es lo mismo que decir que f de x estaría entre fn de x más epsilon y este está entre fn de x menos epsilon, ¿verdad? Entonces podríamos integrar y esto nos dice que la integral desde a hasta b
de f de n de x menos epsilon está entre la integral desde a hasta b de f de x y eso está entre la integral desde a hasta b de f de x, fn de x más epsilon. Y bueno, aquí podemos separar el epsilon, ¿verdad? Y escribir esto como la integral desde a hasta b de f de n, fn de x. Y la integral, cuando la integral de epsilon es constante por la longitud del intervalo, entonces menos epsilon por b menos a. Mientras que del lado derecho tenemos algo muy parecido, que sería la integral desde a hasta b de fn de x, en este caso más epsilon por la longitud del intervalo, que es b menos a. ¿Sí? Entonces, vean que lo que probamos es que esta integral está entre el valor de esta integral menos epsilon por b menos a y la misma integral por, tenemos más epsilon por b menos a, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es que el valor de la integral desde a hasta b de f de x menos la integral desde a hasta b de fn de x, vemos que esto es menor que epsilon por b menos a, que sería un epsilon prima, ¿verdad? Pero igual voy a ponerlo como epsilon por b menos a. Entonces, el típico argumento aquí sería tome epsilon prima igual a epsilon entre b menos a para que haya una cancelación. ¿Okay? Entonces, veamos esta prueba de aquí, que nos dice que esta integral está acotada entre esta fn y esa es básicamente la definición del límite, ¿no? Que nos diría el límite de estas integrales converge a este de aquí. ¿Sí? Bueno. Alguien abrió el micrófono por ahí, no sé qué quiere decir algo. Bueno, esta prueba de aquí, pues nos dice que esta integral está entre estas de aquí, pero esta prueba no está bien. Esta prueba está incompleta. O de cierta forma, bueno, está mala en realidad. Y para completarla tal vez hay que tomar otro camino. Pero, ¿quién me dice por qué esta prueba está mal? Porque estaríamos asumiendo que existe la integral. Muy bien. La mayoría de pasos están bien. El único problema fue que hablamos de la integral de f. Es parte de lo que queremos mostrar, que f es integrable. Entonces, realmente lo que probamos es que si f fuera integrable, si f es Riemann integrable, entonces el límite, aquí se puede ver, límite cuando n va para infinito, de hasta b, fn de x, coincide con esta integral. Problema, no sabemos que sea integrable aún. Entonces realmente nuestro objetivo es verificar ahorita que nuestra función sea Riemann integrable.
Y por lo menos la prueba que yo tengo es mostrar que es integrable, va a involucrar también calcular esa integral. Entonces, esto que está aquí, aunque está bonito y interesante, tal vez no nos va a ser de ayuda. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos lo que tenemos aquí. Queremos ver que este límite existe. Y queremos encontrar este límite, probar que es igual al de la integral. Y recordemos un momento que ocupamos para mostrar que una función es Riemann integrable, ¿verdad? Porque para mostrar que una función es Riemann integrable, hablamos de sumas de Riemann, ¿verdad? Y si recuerdan, las sumas de Riemann no eran tan sencillas de trabajar, porque involucran muchos pasos. Pero algo que además involucran es un límite, porque uno tiene que probar que las sumas de Riemann se aproximan a un límite para mostrar que una función es integrable. Pero lo que es difícil es encontrar ese límite. Eso es difícil. Bueno, aquí hay una sugerencia para cuál es ese límite de integración, ¿verdad? Aquí nos están diciendo que esta integral, si existe, debería ser este límite de aquí, ¿verdad? Entonces, antes de ver que es integrable, primero veamos que este límite que está aquí arriba existe. Veamos que este límite que está aquí arriba existe. ¿Ok? Y bueno, la herramienta que tenemos para mostrar que existe un límite, o sea, hay herramientas como convergencia monótona. Vean que estamos hablando de sucesiones, ¿verdad? Una vez que integramos, la función pasa de cero, una integral en sí, se convierte en un número real. Entonces, es una sucesión de números reales de la que estamos hablando aquí. Ver una integral, pero es una sucesión de números reales, porque integramos, obtenemos un valor, y luego sacamos el límite. Que es, bueno, es lo contrario a esto de aquí. Lo que dice el resultado es que podemos primero sacar el límite y luego integrar. Bueno, entonces, como no tenemos información de las funciones y del valor de la integral, lo que vamos a ver es el teorema de Cauchy. Vamos a ver que satisface la condición de Cauchy. Y lo vamos a ver de una forma muy parecida a esto de aquí. Entonces, convergencia uniforme nos dice que nuestra sucesión satisface la condición de Cauchy, ¿verdad? Que el supremo de esta diferencia es menor que epsilon si tenemos m y n grandes. Entonces, convergencia uniforme, la condición de Cauchy nos dice que es equivalente a que la diferencia es pequeña para todo x, o sea que el supremo es pequeño. Y esto nos va, y si integramos esto de aquí, vamos a poder, como ya sabemos que Fn y Fm son integrables, podemos integrar y ver que esto es pequeño para decir, bueno, satisface Cauchy, ¿verdad? Entonces esto dice la integral desde A hasta B de f de x, fn de x, menos la integral desde A hasta B de fm de x, voy a poner un valor absoluto. Bueno, esto es lo mismo que integrar la resta de las funciones. Y sabiendo que esto es menor que epsilon, entonces esto va a ser menor que epsilon por b menos a. ¿Okay? Bueno, aquí me comí un poquillo de pasos, pero es esta misma idea de acá, solo que con fn y fdn. Bueno, aquí hay una desigualdad triangular, realmente, para decir pasar de esta parte acá. Pero bueno. Sabemos que esta diferencia es menor que epsilon, entonces la resta es en valor absoluto menor que epsilon. Y esto nos dice
que la sucesión de integrales es de Cauchy. Es de Cauchy. Y por lo tanto, converge a un valor I. Muy bien. Nuestro objetivo ahora es ver que este I que obtuvimos es la integral de la función límite f. Y aquí es donde la prueba se va a parecer un poquito a la prueba de la continuidad, porque ocupamos usar de alguna forma algunos pasos intermedios. Bueno, pensando en las sumas de Riemann, ¿verdad? Ocupamos una partición y ver que si la partición es pequeña, entonces las sumas de Riemann se van a aparecer ahí, pero I es el límite de IN, entonces una integral va a estar cerca, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es primero tomé un N mayor que un N grande, realmente es un M aquí, de tal forma que IN esté cerca de I. O sea, que esto sea menor que epsilon. ¿Okay? Bueno, no solo IN, no solo queremos las integrales cerca, queremos las funciones cerca. Entonces, N va a ser grande para que las integrales estén cerca y al mismo tiempo se satisfaga la condición de continuidad uniforme, que sería que f de n de x menos f de x es menor que epsilon. Y pongámosle aquí supremo, usando el supremo. ¿Okay? Entonces, ocupamos usar ahora sí las sumas de Riemann para verificar esta integrabilidad. ¿Okay? Entonces, hay condiciones de un parámetro delta, recuerden la norma de la partición, pero ahorita olvidémonos de eso un momentito. Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Bueno, recordemos que la suma de f de p, si p es una partición, digamos, x y menos 1, xy, con un punto etiquetado ti, entonces la suma de Riemann es una suma igual 1. Aquí ya usamos la letra n, entonces hay que tener un poquito de cuidado. Digamos que el tamaño es k. Aquí realmente la letra no es importante, voy a decir que yo haría desde 1 hasta acá. Entonces tenemos xy menos xy menos 1 por f en el valor etiquetado t sub i. Y vean que este f de t sub i se parece mucho a fn de t sub i, ¿verdad? Un parámetro de epsilon. Entonces lo que vamos a ver es que esta suma de Riemann se va a parecer mucho a la suma de Riemann de fn con p. Y la suma de Riemann de fn con p se parece mucho a in, porque la definición de integral es que si particionamos y la partición es fictita, la suma de Riemann se parece a la integral, y luego tenemos que in se parece mucho a i, porque i es el límite de in. De nuevo, para que todos los parámetros funcionen,
realmente lo que entra es la cantidad uniforme, que este parámetro epsilon es el mismo en todo momento. Entonces tenemos una triple desigualdad triangular. No, en realidad doble, o sea, meter dos términos. Sí, una desigualdad triangular me da 2 epsilon, dos desigualdades triangulares me da 3 epsilon. Entonces un argumento parecido al de antes. Aquí está puesto de forma informal, pero lo que vamos a hacer es igual que antes, f de p menos i por desigualdad triangular es menor o igual que la suma de Riemann de f y p. Y bueno, aquí estamos hablando de p etiquetado realmente, con la suma de Riemann de fn en la misma partición. Luego tenemos la suma de Riemann de fn con la partición, la integral y luego el límite de las integrales. Continuidad uniforme. Definición de integral. Límite de integrales. Entonces, este parámetro delta, bueno, no he mencionado el parámetro delta, la norma de la partición tiene que ser tan pequeña como lo indique la suma de Riemann en Fn. Entonces recordemos aquí, tome n, aquí este va a estar fijo, o sea, una vez que lo tomamos es fijo. Entonces, sabemos que existe un delta que va a depender de n, tal que si la norma de mi partición es menor que delta, entonces la suma de Riemann menos la integral es menor que epsilon. Esa es la definición de integral. Entonces, este de aquí es menor que epsilon. Este de aquí es menor que epsilon. Este de aquí, en realidad no es menor que epsilon. Va a ser menor que un epsilon prima, que podemos estudiarlo con esta suma de Riemann, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es, ya sabemos que este amigo es menor que epsilon. Ya sabemos que este de aquí es menor que epsilon. Realmente el de arriba es el que hay que acotar. Este de aquí sumatoria de Riemann de f de p con fn de p es menor o igual, usando la desigualdad triangular, suma desde i igual 1 hasta acá, de xi menos xi menos 1 por la diferencia de estas dos funciones, f de t sub i con fn de t sub i en valor absoluto, porque estamos hablando de desigualdad triangular, y cada uno de estos es menor que epsilon, ¿verdad? Entonces esto es menor o igual, bueno, o menor estricto, que la suma desde igual 1 hasta acá, de xi menos xi menos 1 por epsilon. Y como esta es una suma telescópica, esto nos da epsilon por b menos a. Bueno, aquí realmente no hemos preocupado mucho de poner un epsilon prima, ¿verdad? Porque usualmente no nos interesa tanto que nos quede. Aquí es epsilon por una constante. En este caso sí le voy a poner epsilon prima, porque sí es como un poquito incómodo. Entonces este es un epsilon prima por b menos a, y epsilon prima lo vamos a tomar como epsilon dividido entre b menos a. Y así simplemente decimos, bueno, esto es epsilon. Y así tenemos que este también es menor que 3 epsilon.
Entonces, lo que vamos a tener es que, por lo tanto, mi suma de Riemann de F de P menos I es menor que 3 veces epsilon y esto lo que significa es que la integral de decir que la integral de F existe y es este valor I, ¿verdad? Esa era la definición de las sumas de Riemann. Okay. Bueno, una prueba un poquito elaborada. Aquí está toda la prueba, ¿verdad? Lo que borré antes no era parte de la prueba, o sea, era una idea realmente o una prueba falsa, aunque sí decía algo, pero no era suficiente. Y aunque sí nos daba una idea, bueno, aquí vean que tuvimos que usar el límite de una vez para ver qué era esa integral. Entonces, con ver ese uniforme, primero ver que las integrales satisfacen una condición de Cauchy para decir el límite de las integrales existen. Y luego, una doble desigualdad triangular, pasar de sumas de Riemann a integral. Lo que hacemos es combinar sumas de Riemann de F con sumas de Riemann de Fn. Convergencia uniforme nos va a decir, bueno, esto es pequeño. Aquí, no sé por qué hice esto. ¿Dónde era? Aquí hice esto mal. Este no era el epsilon prima. El epsilon prima era el de la diferencia de este supremo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver ahí cómo funciona. O sea, lo que teníamos es, vimos que este límite existe por ser de Cauchy. Entonces, aquí simplemente tenemos una sucesión que converge. Entonces, por eso es menor que epsilon cuando n es grande. Aquí tenemos la cantidad uniforme para ver que esto era menor que epsilon prima por b menos a. Y aquí, definición de integral. La definición de integral que nos dice que este es pequeño. ¿Preguntas? Okay. Bueno, esto que está aquí sí son bastantes pasos, ¿verdad? A fin de cuentas se reduce a estas desigualdades triangulares. Entonces, tal vez este paso sí va por separado, ver que este límite existe y el resto son desigualdades triangulares, que es bueno saber formalizar. Y es bueno saber formalizar estos pasos, pero antes de formalizarlos hay que entender bien qué está pasando y por qué queremos hacer esto. Entonces, la primera prueba que teníamos no funcionaba, pero esto ya nos dice lo que queríamos, que era, podemos intercambiar el límite con la integral cuando hay convergencia uniforme. Ok. Bueno. ¿Qué nos dice esto? Bueno, déjenme un momento. Ven que bajo estas hipótesis nosotros podemos ver, bueno, voy a agarrar toda esta parte aquí. Si nosotros consideramos las antiderivadas, bueno, digo antiderivada, pero no está del todo correcto decir que es la antiderivada. ¿Verdad? Recuerden que para aplicar regla a la cadena necesitamos continuidad. ¿Verdad?
Entonces, si nosotros pensamos en estas integrales, vean que para todo x entre a y b, este de aquí converge para la integral desde a hasta x de f de x, que sería un f grande de x. Perdón, aquí tendríamos que usar la variable t. Entonces, pensemos un momento en que estas sean las derivadas. Bueno, mejor dicho, pensemos un momento en que fn sea continua, ¿verdad? Si fn es continua, pues la derivada, el límite de estos fn es continuo, y el teorema fundamental nos dice que f grandes son derivables y además se satisface que convergen puntualmente. Bueno, si ustedes recuerdan aquí, este parámetro epsilon, la peor parte era el b menos a, ¿verdad? Entonces, realmente esta convergencia es uniforme. Si x está acotado por b. Pero, básicamente, veámoslo desde el punto de vista de las f grandes. Las f grandes, si uno separa ellas y uno deriva, las derivadas convergen uniformemente a una función. Y resulta, entonces aquí lo que tenemos es que si fn converge uniformemente a f, entonces fn converge uniformemente a f, y además la derivada de f es el límite cuando n va para infinito de los f's pequeños, que son las derivadas de los f grandes. ¿Ok? Eso sí, estamos asumiendo, aquí lo mencioné, voy a agregarlo, estamos asumiendo que fn son continuos para poder usar el teorema fundamental. Si esto ocurre, entonces desde los f grandes, yo sé que mis derivadas, asumiendo que las derivadas son continuas, convergen uniformemente. ¿Sí? Aquí lo tengo. Entonces yo sé que mis funciones van a converger. Y además se satisface esta propiedad de aquí, que la derivada de mi función límite es el límite de las derivadas. ¿Ok? Bueno, hay un detalle muy importante que vean que vean cómo escogimos las derivadas, las antiderivadas, ¿verdad? Porque no es cierto, esto no se cumpliría si fuera cualquier antiderivada de f, ¿verdad? Ya que las antiderivadas difieren en una constante, ¿verdad? Incluso si f fuera la función 0, si estamos haciendo el límite de la función 0, una antiderivada es 1, una antiderivada es 2, una antiderivada es 3, realmente cualquier constante, y es claro que el límite de estas funciones no existiría. Entonces es muy importante que cumplan esta propiedad de aquí. ¿Okay? De hecho, la propiedad que cumplen es que si uno evalúa en A, todas valen 0. Entonces hay una convergencia ahí. ¿Ok? Entonces, de cierta forma, bueno, el teorema fundamental nos permite intercambiar, pasar de derivadas a integrales y de integrales a derivadas. Entonces, de cierta forma, probamos que si tenemos una sucesión de funciones que cumple una propiedad particular, puede ser, digamos, como que sea constante en un punto, aunque uno puede restar para arreglar esa parte. Si cumple esa función propiedad en particular y las derivadas convergen uniformemente, entonces mi función original es convergente y el límite es la derivada del límite es el límite de las derivadas. Bueno, en algún momento les mencioné que la propiedad de derivadas
en cierta forma no es tan satisfactoria como uno le gustaría, como decir, si tengo convergencia uniforme, entonces mis derivadas convergen uniformemente. Eso realmente no tiene que ocurrir. Con el caso de las series de potencias es un poquito diferente, porque estamos hablando de un intervalo fijo y además tenemos estas hipótesis de continuidad. Entonces realmente hay una hipótesis de las series de potencias que era que el radio de convergencia siempre es el mismo y que la convergencia va a ser uniforme. Bueno, en la guía de hoy vamos a demostrar el caso, el resultado que nos hace falta es el resultado de derivadas. ¿Okay? Ese involucra una hipótesis adicional que es más bien pedirle convergencia uniforme a las derivadas. No vamos a usar la hipótesis de continuidad, o sea, esto prueba básicamente eso, si mis derivadas ya supiéramos que son continuas, pero en la guía vamos a borrarnos esa hipótesis. Y primero vamos a asumir que las funciones convergen uniformemente, luego vamos a ver que esta hipótesis se puede reducir por algo un poquito más sencillo.